Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Marte con Kardec. Hoy con un tema del libro de los espíritus, que está en las últimas preguntas del libro de los espíritus, duración de las penas futuras según el espiritismo. Para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a pedirle a nuestra hermana Laura Zambrano que nos haga esa elevación de pensamiento. Adelante, Laura. Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Nos ponemos en posición de oración, cerramos nuestros ojos, le pedimos al Padre Celestial que nos bañe de bendiciones, al igual que le damos gracias por todas las cosas buenas, por todas las cosas malas que a diario nos brinda en pro de nuestro avance. Te pedimos, Padre, hoy especialmente por el planeta Tierra, por las cosas que pasan, por los fenómenos naturales, porque sabemos que aunque aparentemente traigan dolor, es para el beneficio del planeta de manera global. Pedimos, Padre, que traigas bendiciones también para nuestros países. Te pedimos, Padre, que traigas bendiciones para todas aquellas personas dolientes que estamos encarnadas y estamos padeciendo. Te pedimos, Padre, que nos permitas el día de hoy aprender, que nos permitas poner en práctica estos conocimientos y que nos permitas llevarlos a otras personas para el bien de mucha gente. En nombre de Jesús, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Laura. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Abel Parasco Ortega. Soy presidente de Tu Senda, la Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de acá de la ciudad de Barranquilla. Antigua Mies de Amor, que fue el grupo base, el grupo primario del espiritismo acá en Barranquilla, de la cual han surgido ya 5 grupos más. Entonces, y bueno, tengo ya más de 30 años militando en la doctrina espírita, así que es un placer estar con ustedes hoy nuevamente. Es un tema muy corto, que aparece, son apenas unas cuantas preguntas. Sin embargo, lo interesante de este tema es que nos ofrece el libro de los espíritus unos mensajes complementarios, como esas instrucciones de los espíritus que aparecen en el Evangelio en este tema. Pues son muy pocas preguntas y son muchos mensajes complementarios y de grandes espíritus que pasaron por la tierra, como Platón, como Lamennais, como San Luis, como Pablo Apóstol, y nuestro querido Allan Kardec también, pues al final concluye también con unas apreciaciones importantes, interesantes. Entonces, es un tema importante porque todavía muchas personas en la Tierra creen en ese infierno eterno, en ese purgatorio. Es decir, no hay una claridad en muchos hermanos que militan en las líneas cristianas, en las iglesias ortodoxas. Entonces, y el común de las personas o la gran cantidad de personas que a veces no creen en nada o que son agnósticos, en fin, todas las posiciones modernas que tienen, sobre todo muchos jóvenes. Entonces, ojalá y este mensaje, como nos ha dicho Laura en su oración, pues se multiplique, se difunda, porque hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con este estudio del libro de los espíritus. La pregunta 1003 del libro de los espíritus. Pregunta a Allan Kardec: la duración de los sufrimientos del culpable en la vida futura
¿Es arbitraria o está subordinada a alguna ley? Es la pregunta que le hace Kardec a los espíritus superiores. Que si es arbitraria o está regida alguna ley. La respuesta: jamás obra Dios por capricho. Y todo en el universo está regido por leyes en las que se pone de relieve su sabiduría y su bondad. Entonces, no lo podemos ni siquiera dudar, y los espíritus superiores hoy con la revelación espírita nos lo están reconfirmando, que esa duración de ese sufrimiento, de esa aflicción, de ese espíritu en la vida futura, o sea, en el mundo espiritual o en futuras reencarnaciones, porque a eso también se refiere la vida futura, está sujeto a leyes, pero también a su sabiduría y su bondad, es lo importante. ¿Sí? Bueno, Dios no solamente un Dios injusto, un Dios justo, sino que también tiene misericordia. Entonces la 1004 dice: ¿en qué se funda la duración de los padecimientos del culpable? O sea, ¿hasta cuándo es que el culpable, la persona que ha tenido una equivocación, un error, debe padecer, debe sufrir? ¿Y qué respuesta nos dan los espíritus superiores? En el tiempo preciso para su mejoramiento. Es decir, una vez cese ese mejoramiento, ya dejará de sufrir, ya dejará de padecer. Es decir, Dios no condena por un plazo determinado, un tiempo determinado, sino hasta que esa persona se reforme y deje de incumplir las leyes de Dios, porque es que el padecimiento es por el incumplimiento de las leyes de Dios. Entonces, a la hora de que ese espíritu se mejora, entonces va a dejar de incumplir las leyes de Dios y por lo tanto va a gozar ya no de sufrimiento, sino de situaciones buenas, positivas, agradables para su vida. ¿Sí? Visto que el estado de dolor, así como el de felicidad, son proporcionales al grado de depuración del espíritu, la duración y la índole de sus sufrimientos depende del tiempo que le haya llevado mejorarse. Entonces, todos los que tenemos alguna situación difícil, ya sabemos que esto va a demorar, tanto aquí en esta tierra como en la patria espiritual, mientras que termine ese proceso de reforma íntima, de mejora constante de nuestro carácter, de nuestros vicios, de nuestros defectos. Así que depende de nosotros. Qué bendición este conocimiento, porque depende de nosotros. La celeridad en llegar a la felicidad depende de nuestro compromiso con el cambio, con el mejoramiento. Es un compromiso con nosotros mismos. A medida que progresa y conforme se van purificando sus sentimientos, sus padecimientos disminuyen y cambian de naturaleza. Entonces, ¿hasta cuándo queremos sufrir? Ahí está la pregunta y la respuesta: hasta que nosotros queramos. Si estamos comprometidos con el progreso, con el cambio, con la depuración de nuestra alma, con cada día procurar ser mejor, haciendo esos esfuerzos, entonces podemos obtener esa paz, esa tranquilidad y el cese de esos padecimientos, porque no imaginemos nunca a Dios como un verdugo que se ensaña con el sufrimiento, con la pena, con la tortura, ¿sí? Es que hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y Dios no es a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros quienes somos a imagen y semejanza de Dios en esa perfectibilidad que tenemos. Entonces, caminemos hacia la perfectibilidad y tendremos toda la paz, toda la luz que es nuestra herencia como hijos de Dios. Pero tenemos que conquistarlo, tenemos que conquistarlo. Bien, entonces,
dice acá la pregunta 1006. Dice, ¿podrá ser eterna la duración de los sufrimientos del espíritu? Pregunta. Y conforme a las respuestas que se han dado hasta ahora, ya debimos intuirlo, ¿verdad? A no dudarlo, si fuera eternamente malo, esto es, si no hubiera de arrepentirse jamás ni de mejorar. Entonces sí sufriría por toda la eternidad. Pero Dios no creó seres que estuviesen perpetuamente destinados al mal. Solo los ha creado simples e ignorantes. Y todos deben progresar en un lapso más o menos prolongado, con arreglo a su voluntad. La voluntad puede ser más o menos tardía, así como hay niños que son más precoces que otros. Más tarde o temprano llega por la necesidad irresistible que experimenta el espíritu de salir de su estado de inferioridad y ser feliz. La ley que rige la duración de las penas es pues eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina dicha duración a los esfuerzos que realiza el espíritu. No le quita jamás su libre albedrío. Si lo emplea mal, sufre las consecuencias de ello. Entonces, el sufrimiento o la duración de las penas y de los sufrimientos no es eterno. Sería eterno si el espíritu no cambiase, no mejorara, no dejara de delinquir. Pero eso no tampoco es posible. Demora durante más o menos tiempo hasta que el espíritu deja de delinquir, deja de equivocarse, deja de ser rebelde, ¿sí? Y pasa entonces a los brazos de Dios, como ese hijo pródigo que regresa a los brazos de Dios, que lo está esperando para llenarlo de dones, para llenarlo de paz, de felicidad. Pero debe ser una decisión del espíritu. Dios siempre tiene las puertas abiertas a su regreso en sus brazos paternales, pero es el espíritu el que debe dejar de rebeldizarse y de atentar contra las leyes espirituales que nos rigen. Entonces, el hecho de que nunca acabara el sufrimiento de un hijo de Dios, de un espíritu, significaría que no existe la ley del progreso. Y es una ley como todas las demás. Entonces, demorará el sufrimiento, demorará la aflicción más o menos tiempo, mientras que el espíritu se decida a cambiar, se decida a mejorar, que se decida a ser obediente a esas leyes espirituales, y así pues avanzará mucho más rápidamente. Entonces, esta es una respuesta también de San Luis ante esta cuestionamiento de Allan Kardec. Entonces, el sufrimiento es relativo a el empeño que el espíritu mantenga en hacer el mal. Pero, repito, llegará un momento en que él pasará también a los caminos del bien. ¿Cuánto demorará? Depende del niño. Depende del niño. Entonces, la 1007, que también fue contestada por el Espíritu San Luis, dice, ¿hay espíritus que no se arrepienten jamás? Respuesta, los hay cuyo arrepentimiento es muy tardío, pero pretender que nunca mejorarán equivaldría a negar la ley del progreso y decir que el niño no puede llegar a ser adulto. Entonces, hay espíritus más rebeldes que otros, pero Dios sabe guiar a sus hijos por medio de sus intermediarios, de sus guías. Hemos visto en las obras espíritas todas las
maneras que han empleado los espíritus para que aquellos rebeldes regresen al bien, se arrepientan, cambien, mejoren, ¿verdad? En algunas ocasiones, por ejemplo, ha sido la imagen de una madre muy querida para ellos en una pasada existencia, que les aparece en una reunión mediúnica o en un encuentro en el mundo espiritual y les dice que cambien, que mejoren. Sabe encontrarles el lado débil de ellos y se reforman. Muchos libros. Ustedes tal vez al final me podrían ayudar en qué obras aparecen estas maravillosas arrepentimientos de estos espíritus a través del encuentro con una madre, con un ser querido, y que han decidido cambiar y pasar al bien. Bien. La pregunta 1008 dice: la duración de las penas depende siempre de la voluntad del espíritu. No hay entre ellas algunas que les sean impuestas por un tiempo determinado. Y la respuesta es sí, pueden serle impuestas ciertas penas por un lapso establecido. Pero Dios, que solo quiere el bien de sus criaturas, acoge siempre el arrepentimiento y el deseo de mejorarse nunca es estéril. Es decir, Dios siempre está presto a nuestras buenas intenciones, a nuestras verdaderas reformas, porque acordémonos que también pueden existir en algunos espíritus unos falsos arrepentimientos. Y hay muchas también descripciones de esas situaciones en el mundo espiritual, con los diferentes relatores espirituales, André Luis, etcétera, donde algunos quieren ser ayudados, pero es en apariencia, porque en el fondo del corazón, en el fondo de su alma, no están verdaderamente arrepentidos, y los espíritus detectan estas situaciones. Entonces, si hay un verdadero arrepentimiento, están los trabajadores de Jesús allí prestos, como cuando André Luis de verdad oró para ser ayudado sinceramente, y enseguida llegaron los mensajeros de nuestro hogar a rescatarlo. Entonces, depende de nosotros, y la sabiduría divina espera el momento preciso para prodigar todas las ayudas cuando verdaderamente el espíritu está sensible a ese cambio, a ese arrepentimiento. Decía Jesús, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Entonces, la sinceridad de nuestra alma es totalmente transparente para los espíritus superiores, y ellos saben cuándo, verdad, estamos arrepentidos y queremos cambiar, y enseguida vienen las ayudas. ¿Sí? Bien. Ahora, la pregunta 1009 dice: según esto, las penas impuestas jamás serían eternas. O sea, quiere Kardec definitivamente con esta pregunta darle jaque mate, como se dice en ajedrez, a esa creencia que todavía hace 165 años que se escribió este libro de los espíritus, estaba muy fuerte todavía en las religiones. Entonces, por eso pregunta de esta manera: según esto, las penas impuestas jamás serían eternas, que ha sido uno de los dogmas de la iglesia por mucho tiempo, lo de las penas eternas. ¿Qué responden los espíritus? Interrogad a vuestro buen sentido. Ya este es también un mensaje de uno de los espíritus, San Agustín. Dice: interrogad a vuestro sentido, que también hizo parte de la iglesia cuando encarnó. Ahora como espíritu ya está corrigiendo algunas de las tesis de la iglesia, ¿sí? Entonces, así como San Luis también. Interrogad a vuestro buen sentido, a vuestra razón, y preguntaos
si una condena a perpetuidad por algunos momentos de error no sería la negación de la bondad de Dios, que es en efecto la duración de la vida, aun cuando llegase a los 100 años, respecto de la eternidad. Eternidad. Comprendéis cabalmente esta palabra. Sufrimientos, torturas sin término ni esperanza, tan solo porque se han cometido algunas faltas. No rechaza vuestro juicio semejante idea, que los antiguos hayan visto en el Señor del universo a un Dios terrible, celoso y vengativo, se concibe. En su ignorancia atribuían a la divinidad las pasiones humanas, pero no es ese el Dios de los cristianos, que coloca el amor y la caridad, la misericordia y el olvido de las ofensas en la categoría de las virtudes principales. Entonces, fíjense, por faltas temporales de una existencia o de varias existencias, eso no podemos comparar eso con la eternidad, es decir, que ese ser no tenga en algún momento de su existencia como espíritu una nueva oportunidad, un paliativo, una esperanza, una forma de cambio. Entonces, es totalmente absurdo atribuirle la eternidad de las penas y de los sufrimientos a seres humanos falibles y atribuirle a Dios esa severidad absoluta cuando Jesús nos los ha presentado como un ejemplo de magnanimidad, de bondad, de amor. Él mismo ha perdonado a las personas que Jesús mismo ha perdonado a las personas que lo hirieron, ¿sí? Y él como reflejo de Dios, como embajador de Dios, como la imagen más exacta que pudiéramos tener de Dios aquí en la tierra, no podemos entonces atribuirle a Dios esa inflexibilidad, ese radicalismo en una condena eterna. Ya lo vamos a ver más adelante, que el único eterno es Dios y que el mal es temporal. Demora hasta que la persona, como ya lo hemos dicho, perdure, persevere en el mal, ¿sí? Bueno, entonces concluye acá este comentario de San Agustín. ¿Podría él mismo carecer de las cualidades que establece como obligatorias para el hombre? No hay contradicción en atribuirle bondad infinita e infinita venganza. Afirmáis que ante todo él es justo y que el hombre no comprende su justicia, pero esta no excluye a la bondad. Y no sería bueno Dios si condenara a penas horribles y perpetuas a la mayor parte de sus criaturas. Podría imponer a sus hijos, el que sean justos, si no les concede los medios de comprender la justicia. Por lo demás, lo sublime de la justicia, unida a la bondad, no reside acaso en el hecho de hacer que la duración de las penas dependa de los esfuerzos del culpable por mejorarse. En ello está la verdad de estas palabras, a cada uno según sus obras. Palabras de Jesús, a cada uno según sus obras. Entonces, esta explicación que nos da San Agustín, que depende de los esfuerzos del culpable por mejorarse, el que acabe en esos sufrimientos, concuerda perfectamente con las palabras de Jesús, a cada uno según sus obras. Entonces, ¿en qué se basaron los padres de la iglesia para hacer de estas condenas algo eternas? ¿Sí? Todo lo que pasaba, por ejemplo, con los suicidas, que no se les daba ni siquiera la posibilidad de una misa, porque ya estaban condenados eternamente. No había nada que hacer, según ellos. Entonces, es una falta en la comprensión. Como decimos, o sea, hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza.
Y no es así, es lo contrario. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Me gusta mucho una frase de Voltaire, un enciclopedista, que decía que él creía en el Dios creador de los hombres, no en el Dios creado por los hombres, porque el Dios creado por los hombres fue hecho a la imagen y semejanza del hombre. Entonces, eso es un concepto muy elevado de este espíritu, de este hombre, que también creo que tuvo en algún momento algún mensaje alcanzó a hacer algún mensaje en la codificación, no recuerdo ahora mismo en qué libro. Entonces, esa es la maravillosa enseñanza que nos trae la doctrina espírita desde hace 165 años y que todavía debemos compartir con todos los hermanos que tienen dudas sobre qué va a pasar. Porque el problema de una explicación absurda o exagerada es que la gente termina no creyéndola igual, ¿sí? Pero si se le da una explicación lógica, con buen sentido, como esta, de que la eternidad de las penas es relativa y no absoluta, pues cualquier persona lo va a poder entender y de esa manera su fe se va a fortalecer, ¿sí? Porque no puede ser posible que incluso la justicia humana cada día sea más flexible y que la justicia divina no lo sea. Entonces, eso va en contra de la lógica y de la razón. Entonces, viene otro. Ya creo que no vienen más preguntas y respuestas, sino que vienen más mensajes de otros espíritus iluminados acerca del mismo tema. Aquí viene el mensaje de la Amenáis, el creador de la homeopatía. Dice así, que también tiene otros mensajes en el Evangelio según el Espiritismo y en otros libros de la codificación. Dedicaos con todos los medios de que dispongáis a combatir y a aniquilar la idea de la eternidad de las penas, pensamiento blasfemo para con la justicia y la bondad de Dios, y la más fecunda fuente de incredulidad, lo que decíamos ahora. El que no comprenda que esto es, el que comprenda que esto es injusto hasta para con Dios, ¿sí? Y si la religión sigue persistiendo y que es así, termina por volverse incrédulo, porque si no le cabe en la mente un razonamiento de Dios, pues deja de creer en Dios. Entonces, pero este es el llamado que hace el espiritismo, precisamente a volver a raciocinar en este tema y comprenderlo de la mejor manera, con la lógica y con el buen sentido. Entonces, la más fecunda fuente de incredulidad del materialismo y la indiferencia que han invadido a las masas desde que comenzó a desarrollarse su intelecto. El espíritu que se halla próximo a esclarecerse, aunque no lo esté aún, comprende pronto la monstruosa injusticia que esa idea implica. Su razón la rechaza y rara vez deja entonces de confundir en una misma condena a las penas que lo sublevan y al Dios que se atribuye. Entonces, si es absurdo, entonces para él será absurdo y no interesa creer en un Dios así. Ahí emanan los males innúmeros que se han desplomado sobre vosotros y a los cuales acabamos de traer el remedio. O sea, estas enseñanzas, estas explicaciones, estas aclaraciones son el remedio al mal que vive hoy la humanidad, al materialismo, ¿sí? A la incredulidad, ¿sí? A la falta de solidaridad, a la guerra, a la destrucción. Porque si no hay nada que nos riga, si no hay un código moral que nos riga, si no hay una fe, una creencia lógica que nos riga, pues estamos
en las manos de cualquiera, ¿verdad? La tarea que os señalamos os resultará tanto más fácil cuanto que las autoridades sobre las cuales se apoyan los defensores de esta creencia han evitado todas pronunciarse de manera formal. Ni los concilios ni los padres de la iglesia han decidido sobre tan grave cuestión. Sí, según los autores de los evangelios, e interpretando al pie de la letra las palabras simbólicas de Cristo, él amenazó a los culpables con un fuego inextinguible y eterno. No hay absolutamente nada en sus expresiones que pruebe que los haya condenado eternamente. Él hace, porque el lenguaje de Jesús todavía en su época debía ser fuerte para detener a las personas en el camino hacia el mal y para llevar a las otras al camino del bien, ¿sí? Y él amenaza con un fuego inextinguible, pero no quiere decir que todas las personas deban, o sea, esa es la pena general, pero no la pena particular de cada uno, ¿sí? Tú puedes salir de ese fuego simbólico que llamaba Jesús si cambias, si mejoras, ¿sí? Si echas hacia atrás tus desaciertos. Entonces, es eso la manera como debió interpretarse esas palabras de Jesús, no tomarlos al pie de la letra, ni de una manera absoluta. ¿Ok? Entonces, continúa aquí nuestro hermano Lamennais. Pobres ovejas descarriadas, sabed que el buen pastor se os acerca y que muy al contrario de querer desterraros por siempre de su presencia, acude él mismo a vuestro encuentro para reconduciros al redil. Hijos pródigos, desistid de vuestro exilio voluntario. Otra vez está la imagen acá del hijo pródigo, que ya la habíamos tocado, ¿verdad? Encaminad vuestros pasos hacia la morada paterna. El Padre os tiende los brazos y está siempre dispuesto a regocijarse de vuestro retorno a la familia. Fíjense ustedes que esta es una parábola del hijo pródigo, una parábola que se han hecho hasta películas. En el siglo XX se hicieron películas de esta parábola del hijo pródigo. Encierra esta parábola la verdadera justicia de Dios, una justicia relativa, ¿sí? Ese hijo hubiera sufrido eternamente, para utilizar la famosa palabra eternamente, si nunca se hubiera arrepentido, si nunca hubiera pensado en lo que tenía en casa de su padre, ¿sí? Él hubiera podido sufrir eternamente, pero el ser humano siempre, por naturaleza, por ser creación de Dios, siempre busca cambiar, siempre busca mejorar. Lo que pasa es que a veces se extravía, pero llega un momento en que él quiere lo mejor para él. Entonces, regresa ese hijo y ese padre paternal lo recibe con fiestas, con ropa nueva. Entonces, esa es la verdadera imagen de los sufrimientos humanos, que no son eternos, que son temporales, mientras que nosotros decidimos regresar a esos brazos paternos simbólicos que nos están esperando. ¿Nos están esperando para qué? Para la dicha, para la felicidad, para la paz. Eso es la figura de la fiesta que le prepara ese padre a ese hijo que regresa. La dicha, la paz, la felicidad que puede tener en la casa de su padre si cumple sus normas, si cumple con las normas, las leyes espirituales que nos rigen. Bien, viene otro mensaje también complementario de esta enseñanza de Platón. Acuérdense que la tarea de Platón se inició junto con Sócrates, su maestro, 500 años de la encarnación de Jesús. Pero hace Allan Kardec un muy buen estudio en la parte inicial del Evangelio según el Espiritismo, donde prácticamente la doctrina de Sócrates y Platón
es la misma de Jesús y la misma de los espíritus. O sea, estamos hablando de Platón encarnado y de Sócrates encarnado. Y vemos cómo él también aparece en varios libros de la codificación, en el libro de los espíritus, está aquí, está en el libro de los medios también, y aparece dentro de la lista del prolegómenos de los espíritus que se atribuyen la autoría del libro de los espíritus. Por eso Kardec, con esa maravillosa humildad, le coloca este libro de los espíritus, ¿sí? Porque no se atribuyó nunca esta filosofía. Entonces Platón nos dice aquí, guerras de palabras, guerras de palabras. No habéis hecho... Ah, bueno, y otra cosa interesante que Kardec, ahí precisamente en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, dice que esos espíritus que entendieron y que hablaron de las enseñanzas espirituales antes de Jesús, pudieron ser parte de sus apóstoles, ¿ya? Y también, lógicamente, de todos los otros espíritus que siguieron la siembra del bien y del amor aquí en la tierra en las futuras existencias, en las futuras reencarnaciones. Entonces, esto para hablar algo que nos comentó, un comentario que hizo Kardec de Platón, de Sócrates y Platón. Guerras de palabras, el mensaje de Platón. Guerras de palabras, guerras de palabras. No habéis hecho verter ya bastante sangre. Es necesario todavía reavivar las hogueras. Se discute sobre palabras, eternidad de las penas, eternidad de los castigos. ¿No sabéis, pues, que aquello que entendéis hoy por eternidad no lo entendían como vosotros los antiguos? Consulte el teólogo Las Fuentes, y como todos vosotros descubrirá que el texto hebreo no daba el mismo significado al vocablo de los griegos, latinos y modernos han traducido por pena sin fin, irremisible. Miren que este es otro concepto importante que nos da Platón, antiguo griego, y acuérdense que en las enseñanzas de los evangelios primero se tradujo al griego, ¿sí? Del arameo al griego. Entonces, nos está diciendo que esa palabra, así como en otras oportunidades también Kardec ha raciocinado de la misma manera, que el lenguaje primitivo, las palabras del lenguaje del pueblo hebreo, no significaba lo mismo. Y en las traducciones pudieron tergiversarse esa forma, ese significado, ¿sí? Y cambiar la idea original. Entonces, así como la palabra día, que no solamente significaba día porque los lenguajes antiguos eran muy pobres, sino una cantidad importante de tiempo, y por eso se pensó que el mundo había sido creado en 6 días y había sido creado en 6 épocas, en 6 periodos de tiempo, pero el lenguaje era muy pobre. Asimismo, nos está diciendo acá Platón que debemos analizar entonces esa palabra de eternidad como también un periodo de tiempo, pero que no tiene las connotaciones de pena sin fin, ¿sí? O que no pueden que sean irremisibles, ¿ya? O sea, que no puedan claudicar, que no puedan tener un término. Entonces, importante. Y continúa. La eternidad de los castigos corresponde a la eternidad del mal. Es decir, igualmente lo que habíamos analizado ahorita es relativa. Si en tanto exista el mal entre los hombres, subsistirán asimismo los castigos. En este sentido relativo,
Fíjense ustedes, los espíritus hablan de la relatividad antes que Einstein. En este sentido relativo hay que interpretar los textos sagrados. Así pues, la eternidad de las penas solo es relativa y no absoluta. El día en que todos los hombres, por arrepentimiento, se revistan con la capa de la inocencia, no habrá más lloro ni crujir de dientes. Bien es cierto que vuestra razón humana es limitada, pero tal como es, constituye un presente de Dios, y con ayuda de la razón no hay un solo hombre de buena fe que comprenda de otro modo la eternidad de los castigos. Fíjense ustedes que hemos podido analizar 3 mensajes: San Luis, San Agustín, Lamennais, 4, y ahora Platón. Y todos han convergido sus respuestas a lo mismo. Es relativa de las penas, los sufrimientos, a el momento en que el ser decide cambiar. ¿Sí? Si hasta en las cárceles humanas los reclusos por buen comportamiento reciben rebaja de penas, ahora vamos a poner a Dios por debajo de los jueces o de la justicia humana. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos analizando acá este mensaje de Platón. Y dice, los castigos, ¿cómo habría de admitir entonces? Eternidad de los castigos, ¿cómo habría de admitir entonces el que el mal sea eterno? Solo Dios es eterno. Miren qué afirmación tan importante. Solo Dios es eterno. El mal no puede ser eterno, solo Dios es eterno. Y no ha podido crear eterno el mal, porque en tal caso habría que despojarlo del mal eximio, del más eximio de sus atributos, perdón, su poder soberano. Pues no será soberanamente poderoso quien pueda crear un elemento destructor de sus obras. Humanidad, humanidad, no sumerjas más tu sombría mirada en los hondones de la tierra para buscar allí los castigos, porque se creía que en el fondo de la tierra que estaba el infierno. Llora, aguarda, expía y refúgiate en la idea de un Dios infinitamente bueno, absolutamente poderoso y esencialmente justo. Qué bonito, qué esperanzador este mensaje y cómo contrasta con ese rigor, ese radicalismo de esos escritos, de esos dogmas que hacen eterno los castigos y sin remisión, sin perdón a todas las personas que se han equivocado temporalmente en una existencia. Que ya sabemos que no solamente una existencia, son varias existencias, son muchas existencias, pero aún así tendremos siempre la oportunidad de cambiar. Bueno, entonces ese es el mensaje de Platón. Ahora viene el mensaje de Pablo Apóstol. Pablo Apóstol. Vamos a ver qué nos puede añadir Pablo Apóstol a esto que nos han dicho San Luis, Lamennais, San Agustín y Platón. Dice, tender hacia la unidad divina, tal es la meta de la humanidad. Para alcanzarla son necesarias 3 cosas, a saber, justicia, amor y conocimientos. Acordémonos, amaos e instruíos, conocimiento, instruíos, amor y además justicia. ¿Sí? Y 3 cosas también son las que a ellos se oponen. Ignorancia, la contra del conocimiento, odio, la contra del amor, e injusticia, la contra de la justicia. Y bien, en verdad os digo que desvirtuáis esos principios fundamentales al comprometer la idea de Dios, exagerando su severidad. Miren aquí, exagerando su severidad. Ya estamos haciendo
a Dios peor que los hombres, y la comprometéis por partida doble, al permitir que penetre en el espíritu de la criatura el pensamiento de que ella posee más clemencia, o sea, los hombres somos mejores, mansedumbre, amor y auténtica justicia que los que atribuís al ser infinito. Por toda la justicia que se está viendo aquí en la tierra, la evolución de la justicia, podemos nosotros ver cuán más grande es la justicia de Dios. Fíjense lo que está pasando en Colombia con la JEP y este tipo de justicia nueva que se está planteando. Ahora imaginemos cuán más es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Seguimos, incluso destruir la idea de infierno, tornándola ridícula e inadmisible para vuestras creencias, como lo es para vuestros corazones, el aborrecible espectáculo de los verdugos, las hogueras y los tormentos del medioevo, o sea, de la Edad Media. Como cuando la era de las ciegas represalias ha sido desterrada por siempre de las legislaciones humanas, esperáis seguir manteniéndola idealmente. Es decir, si la justicia humana se está mejorando, ¿cómo vamos a hacer que la justicia divina no sea más misericordiosa, más inteligente, más benevolente? Entonces hacemos a Dios mucho peor que los hombres, cosa que es completamente absurda, ¿sí? Es por eso lo que hemos dicho anteriormente, hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no es así, es lo contrario. Oh, creedme, hermanos, en Dios y en Jesucristo, creedme, creedme, o resignaos a dejar perecer entre vuestras manos todos vuestros dogmas antes que permitir que sean modificados, o bien, en caso contrario, reedificadlos, tornándolos accesibles a los bienhechores, efluvios, que los buenos esparcen sobre ellos en estos momentos. La idea del infierno con sus hornos ardientes, con sus calderas hirviendo, puede ser tolerada, vale decir, podrá ser perdonable en un siglo de hierro, pero en el siglo XIX se está refiriendo Pablo, el apóstol Pablo, precisamente al siglo en que fue escrito el libro de los espíritus del siglo XIX, 1857. No es ya sino un fantasma vano, apropiado cuanto más a llenar de pavor a los pequeñitos, y en el que esos mismos niños dejan de creer cuando se hacen mayores. Al persistir en esa mitología aterradora, engendráis incredulidad, madre de toda la desorganización social. Fíjense, en otras palabras está diciendo lo mismo. Con esas imágenes del infierno eterno, de las penas eternas, se asusta el niño, pero ya cuando el niño aprende a razonar, saca de su vida esa creencia, porque ya no le cabe en la mente, ¿sí? ¿Cómo es posible que Dios sea más inflexible que los seres humanos? ¿Cierto? Entonces, con las mismas palabras nos está diciendo Pablo apóstol que es completamente absurda estas creencias en el tiempo actual. Porque tiemblo al ver todo un orden social quebrantado y que se desploma sobre sus bases, carentes de sanción penal. Hombres de fe ardorosa y viva, vanguardia del día de la luz. Manos a la obra, pues, no para seguir manteniendo fábulas envejecidas. Miren ustedes a lo que se refiere Pablo apóstol, creador de la religión cristiana, prácticamente, seguidor de Jesús. Fábulas envejecidas de aquí en adelante desacreditadas, sino para revivificar con vuestras costumbres y sentimientos
y con las luces de vuestra época. ¿Quién es en efecto el culpable? Aquel que por una desviación, por un falso impulso del alma se aleja del objetivo de la creación, que consiste en el armonioso culto de lo bello y del bien, idealizados por el arquetipo humano, por el enviado de Dios, por Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por una equivocación temporal, ¿cómo te van a condenar a una condena eterna? ¿Sí? Entonces, no es consistente con nuestra época esas fábulas envejecidas, como dice el mismo Pablo apóstol. Son los mismos, queridos hermanos, son los mismos creadores de la religión, San Agustín, San Luis, Pablo apóstol. Bueno, no hablamos de Platón ni de la Menai porque fueron otras líneas que trabajaron ellos, pero son ellos mismos los que están hoy en día viniendo a corregir esta exagerada creencia en las penas eternas, ¿sí? Exagerada y por tanto falsa, porque algo que es exagerado es falso. ¿Y cuál es el castigo? La natural consecuencia derivada de ese falso impulso. O sea, está explicando qué es lo que realmente pasa cuando uno se equivoca. Una suma de dolores necesarios para que se hastíe de su deformidad mediante la experimentación del sufrimiento. Miren qué bonita explicación del porqué del sufrimiento. Algunas personas que llegan a los centros espíritas no conciben por qué un Dios amor puede mandarle el sufrimiento a sus hijos. Y esta es la razón. Aquí lo está explicando Pablo apóstol de una forma maravillosa. Mire, ¿y cuál es el castigo? La natural consecuencia derivada de ese falso impulso, o sea, de su equivocación. Una suma de dolores necesarios para que se hastíe, es decir, se canse de su deformidad, o sea, de su equivocación, de su vicio, de su defecto, mediante la experimentación del sufrimiento. El castigo es el aguijón. El aguijón es la picadura de la abeja. Es el aguijón que excita al mal por medio de la amargura, para que se repliegue en sí misma y retome a la senda de la salvación. O sea, el sufrimiento es necesario para echarnos para atrás en el camino del mal. Por ejemplo, si la candela no quemara, no se destruiría. Si no sintiéramos el quemón, no nos echaríamos para atrás y nuestro cuerpo se desfiguraría. ¿Sí? Entonces, gracias a la candela es que dejamos de tocar el fuego, ¿verdad? Gracias al dolor que se siente, dejamos de tocar el fuego. Asimismo, gracias al sufrimiento, dejamos de equivocarnos voluntariamente y nos vamos al otro camino del bien para no seguir sufriendo, ¿verdad? El objeto que se propone el castigo no es otro que la rehabilitación, el rehabilitamiento, la liberación del esclavo. Pretender que ese castigo sea eterno por una falta que no ha sido eterna equivale a negarle toda razón de ser. Otra vez, el mismo concepto que no puede ser eterno, porque si no tuviera un pare el castigo, entonces no tendría sentido el castigo, porque el castigo debe ser con el objetivo del regreso al bien del que faltó, no para seguir toda su vida espiritual sufriendo. Sería Dios un sádico que se goza en el sufrimiento de sus hijos. Y otra vez nos remitimos a la parábola del hijo pródigo, donde el padre está esperando ese hijo equivocado que reconoce su error y que decide, ahora sí, de ahí en adelante, someterse a las leyes espirituales de ese padre. Equivale a negarle toda razón de ser. O, en verdad os digo, cesad de establecer un paralelo en su eternidad
entre el bien, esencia del creador, y el mal, esencia de la criatura. Aquí está. Sería crear con ello una penalidad injustificable. Claro, no serviría para nada la penalidad si no tuviera la oportunidad del infractor de corregirse. Antes, por el contrario, afirmar la extinción gradual de los castigos y de las penas mediante las transmigraciones, que es la reencarnación. Y por eso la reencarnación es el verdadero purgatorio, porque vida tras vida corregimos nuestras equivocaciones, si queremos, claro. Si queremos, corregimos nuestras equivocaciones. Dios nos da muchas oportunidades de corregir nuestras equivocaciones y ya no es necesario entonces ese castigo eterno. Llega un momento en que pasamos al bien y empezamos a gozar de las cosas buenas que nos trae Dios si caminamos en el bien, de la paz. Y entonces consagraréis con la razón unida al sentimiento la unidad divina. Este fue un mensaje de Pablo Apóstol. Y ahora sí, para finalizar, el mensaje de nuestro querido Allan Kardec, que también fue un espíritu, que también es un espíritu superior encarnado. ¿Sí? Que acuérdense que fue Juan Hus también un teólogo checoslovaco que fue quemado por oponerse a los abusos de la iglesia de su tiempo. Entonces Kardec nos aclara aquí, dice, se quiere incitar al hombre al bien y desviarlo del mal con el cebo de la recompensa y el temor de los castigos. Pero si tales castigos son presentados de modo que la razón se rehúse a creer en ellos, no tendrán sobre el ser humano ninguna influencia. Muy al revés de esto, él lo rechazará todo, la forma y el fondo. Preséntele por el contrario el porvenir de una manera lógica y entonces lo aceptará. El espiritismo le provee esa explicación. Está diciendo Kardec entonces lo que ya han dicho sus predecesores en este tema, que si se muestra de una forma absurda el hombre cuando razone, se le presenta ese castigo, pues no creerá y rechazará cualquier tipo de explicación, se volverá ateo, se volverá materialista, no creerá en todo lo demás que tan valioso trae la buena nueva, el mensaje de Jesús, ¿verdad? Pero con esos dogmas, de esa manera, se desvirtúa esa enseñanza del cristianismo. Es por eso que dice que el espiritismo viene a aclarar esta situación, a dar una explicación mejor. La doctrina de la eternidad de las penas, en su sentido absoluto, hace del ser humano un Dios, hace del ser supremo, perdón, un Dios implacable. Sería lógico decir de un monarca que es muy bueno, muy benévolo o indulgente, que solo quiere la aventura de aquellos que le rodean, pero que al mismo tiempo es celoso, vengativo, inflexible en su rigor, y que castiga con el peor de los suplicios a las 3/4 partes de sus súbditos por una ofensa o una infracción a sus leyes, incluso a aquellos que las han transgredido porque no las conocían. No entrañaría esto una contradicción. Ahora bien, ¿puede Dios ser menos bueno que lo que es capaz de serle un hombre? Entonces, Dios no puede ser bueno y a la vez malo. No puede ser amoroso y además castigador. Sería, o sea, se mata allí, se contradice ahí toda razón de ser y pierde cualquier autoridad esa doctrina que se predica de ese Dios que tiene esas características. ¿Sí? Entonces, y otra vez Kardec nos dice esto de que no puede ser el Dios amor, el Dios eterno, menos misericordioso que los hombres. Y aquí se presenta otra contradicción, visto que el Dios todo lo sabe, conocía entonces al crear a un alma que ella fracasaría. Es decir, la presciencia, el conocimiento anticipado
Dios lo tendría de que el hombre se iba a equivocar y aún así lo condena a un castigo eterno. O sea, no tiene, por ningún lado tiene sentido este tema de la eternidad de las penas. En tal caso, esa alma ha sido desde su formación destinada a la infelicidad eterna. ¿Es esto posible y racional? En cambio, con la doctrina de la relatividad de las penas, todo se justifica. Dios sabía sin duda que aquella alma fallaría, pero le dio los medios de esclarecerse por su propia experiencia, por sus mismas faltas. ¿Sí? Es menester que expíe sus errores para estar mejor afirmada en el bien, pero la puerta de la esperanza no se le cierra jamás. Y Dios hace que el instante de su liberación dependa de los esfuerzos que ella realice para alcanzarla. He aquí pues algo que todo el mundo puede comprender, algo que la lógica más minuciosa está en condiciones de admitir. Si las penas futuras hubieran sido presentadas desde este ángulo, habrían mucho menos escépticos. Entonces, Dios sí sabía que sus hijos, nosotros los espíritus, íbamos a fallar, pero nos dio los medios por medio de la reencarnación, ¿sí? de las penas en el mundo espiritual, del sufrimiento en el mundo espiritual, para que pudiéramos resarcir nuestros errores, ¿sí? Y pudiéramos caminar hacia el bien. Como dice acá Gardner, la esperanza no se cierra jamás para él. Podrá demorar en su rebeldía, pero llegará un momento en que caminará ya hacia Dios y él lo recibirá. Entonces, dice, la palabra eterno se emplea muchas veces, continúa Kardec, en el lenguaje vulgar en sentido figurado, para designar una cosa que es de larga duración y cuyo fin no se prevé, aunque se sepa muy bien que ese fin existe. Esta es otra forma de interpretar la palabra eterno como una figura, pero no como una realidad, ¿sí? Decimos, por ejemplo, los hielos eternos de las altas montañas o de los polos, aunque sepamos por una parte que el estado de esas regiones pudiera modificarse a causa de una desviación normal del eje de la Tierra o debido a un cataclismo. O sea, utilizamos muchas veces ciertas palabras que no tienen el sentido textual de ellas. El adjetivo eterno en este caso no quiere pues significar perpetuo hasta lo infinito. Cuando padecemos una prolongada dolencia, decimos que nuestro mal es eterno. ¿Qué tiene de extraño entonces que espíritus que vienen sufriendo desde hace años, centurias, milenios, incluso manifiesten otro tanto? Sobre todo, no olvidemos que puesto que su inferioridad no les permite ver el otro extremo de la ruta que están recorriendo, creen sufrir siempre. Y esto representa para ellos una pena, una punición. Entonces, aquí Kardec se refiere a que los espíritus nos pueden dar en sus comunicaciones también ciertas palabras como la palabra eternidad, ¿sí? Que no quieren decir en sentido absoluto, sino como una forma de describir su sufrimiento, que es eterno, pero que realmente sabemos que no es eterno. ¿Okay? Por lo demás, continúa Kardec, la doctrina del fuego material, de los hornos y de los tormentos tomados del mito pagano del Tártaro ha sido en la actualidad completamente abandonada por la alta teología. Y solo en las escuelas esos aterradores cuadros alegóricos son ofrecidos todavía como verdades positivas por unos pocos hombres más celosos que iluminados, y esto sin razón alguna, porque esas imaginaciones jóvenes, una vez que hayan vuelto en sí de su espanto, podrán pasar a engrosar el número de los incrédulos. La teología reconoce hoy que el vocablo fuego se utiliza en un sentido figurado y que debe entenderse como un fuego moral. Entonces, lo mismo que decían algunos de los precedentes, que si al joven se le amenaza con esas imágenes de fuego y todo eso, cuando ya llegue adulto ya no va a creer en esas enseñanzas porque su mente no va
no le va a caber esa justicia tan imperfecta de un ser que decimos que es perfecto. Y por último, aquellos que como nosotros han seguido las peripecias de la vida y sufrimientos de ultratumba por medio de las comunicaciones espíritas, han podido convencerse de que por tener esos padecimientos, por no tener esos padecimientos nada de material, no son ellos menos dolorosos. En lo que toca a su duración, ciertos teólogos empiezan a admitirla en el sentido restrictivo que le hemos dado en párrafos anteriores. Y piensan que en efecto la voz eterno puede entenderse como refiriéndose a las penas en sí, en cuanto son consecuencias de una ley inmutable y no respecto de su aplicación a cada individuo. El día en que la religión acepte esta interpretación, así como algunas otras que son igualmente el resultado del progreso de las luces, recobrará ella muchas ovejas descarriadas. Fíjense que esto que dice Kardec acá concuerda con una famosa frase que él decía, que el espiritismo no quita la fe, que al contrario, que hace que la persona que se ha apartado de la iglesia recorra 3/4 partes del recorrido para regresar a la iglesia, que a la iglesia le toca hacer la otra 1/4 parte para que él se quede allí, pero que realmente el espiritismo le ha devuelto la fe a muchas personas que la habían perdido por lo ilógica de ciertas teorías, de ciertas tesis, de ciertas interpretaciones de los evangelios. Entonces, muchas gracias. Merci, obrigado, danke. Thank you por su presencia, por su asistencia, por permanecer aquí. Y si alguien quiere decir algo, comentar algo, con mucho gusto, están los micrófonos para que nos digan algo. Si quieren decir algo, quieren complementar algo o preguntar. ¿Sí o no? Todo claro. ¿Sí me están escuchando o no? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, señor, sí se escucha. Ah, perfecto. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Escuchamos comentar hace un momento que solo Dios es eterno. Pero como hemos estado hablando de que a veces las palabras se interpretan de una u otra manera, tal vez no tan correcta, entonces pregunto, si solo Dios es eterno, entonces nosotros, ¿qué somos? Claro. La diferencia entre nosotros y Dios es que nosotros tuvimos un inicio, tuvimos un punto de partida. ¿Cuándo? No sabemos. En un momento de la evolución anímica de nuestra psiquis y en un momento salimos de las manos del Creador como un espíritu individualizado. Entonces nosotros tuvimos un inicio. No tendremos fin. En eso somos a imagen y semejanza de Dios. No tendremos fin. Pero en la idea de eternidad solamente es atributo de Dios, porque Él ni tuvo principio ni tendrá fin. En cambio, nosotros sí tuvimos un principio. Esa es la diferencia con Dios. Somos inmortales, o sea, no moriremos. No sé si con eso, Laura. Sí, sí, yo te entiendo y sí me imaginé que por ahí venía la cosa. Lo que pasa es que es eso, pues, o sea, las malas interpretaciones que les damos a las palabras o que a veces las palabras que nosotros, o sea, el significado que le damos en este momento a las palabras no coinciden con lo que se vino diciendo por siglos y siglos y siglos. Ahí el detalle. Gracias. Bueno, Laura. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo o aportar algo? Bueno, entonces cerremos la reunión.